Bueno, le pediremos, por supuesto, ahora al doctor Alejandro Guevara su plática sobre pobreza y medio ambiente en México, casos y teoría, y veremos cómo se complementan las presentaciones que estamos teniendo. Gracias, Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. A mí me invitó Claudia Aburto y Pedro y me dijeron que les platicara un poco de pobreza y medio ambiente. Y voy a aprovechar que tanto Juan Carlos como Gonzalo ya hablaron de los dos temas, y lo que voy a hacer es, les voy a platicar historias. Lo que me pidió Claudia fue, dame teoría e historias, pero le voy a bajar la teoría para contarles cuentos. Voy a empezar con el primero. Ahorita que carguen la presentación, antes de que carguen la presentación, pues les platico la primera, que es la mía. Cuando tenía como 18 años, me fui a un proyecto de un año de alfabetización en un bosque nublado de montaña, en medio de las montañas de Chiapas, ya saben cuáles me refiero. Y era un lugar maravilloso, era el lugar donde está el ecosistema del Quetzal. Es de donde saca la madera preciosa para hacer las marimbas, el hormiguillo. Es donde hay unos helechos gigantescos que parecen colas de mono. Y llegué ahí a un proyecto de alfabetización, y lo primero que pasó es, después de ver toda esta maravillosa naturaleza, caminando 20 kilómetros de los lagos de Montebello, los lagos de colores, me doy cuenta que el salón de clases, que es como de la mesa para allá, piso de tierra, un pizarrón que era una tabla pintada de verde, y los niños descalzos con unas barrigotas llenas de lombrices. Entonces eso fue algo muy, muy duro, y entonces desde entonces he tratado de pensar cómo se resuelve esto, cómo podemos reconciliar o cómo podemos entender que puede haber una riqueza natural tan maravillosa junto con una pobreza material tan fuerte. Entonces la idea es cómo lo hacemos para solucionar eso, y estas historias van dedicadas a tratar de resolver este enigma, ¿sí? Bueno, adelante. La primera, quiero empezar con una frase del padre de la economía, que decía: el deseo de mejorar nuestra condición llega con nosotros desde el útero y nunca nos deja hasta que bajamos a la tumba. Casi como la idea aristotélica de lo que busca el hombre desde que nace, desde que está en la barriga de su madre hasta que se va a la tumba, es ser feliz. Y una de las dimensiones muy importantes de ser feliz, de aumentar la calidad de vida, es la dimensión de lo material, las condiciones de vida. Sin embargo, en 1952 pasa un hecho, segunda historia mejor, un hecho catastrófico en lo que fue la capital del imperio más poderoso del mundo. En una mañana de invierno del 52 mueren cientos de londinenses, y durante 3 mañanas seguidas siguen muriendo, y dependiendo de la fuente que ustedes consulten, entre 6.000 y 12.000 londinenses murieron. Murieron por algo muy sencillo: la combinación de agua, vapor de agua, fog, y humo, smoke, o sea, por smog, por un cóctel venenoso. Entonces aquí yo creo que marca el inicio de la política ambiental en el mundo, y un simbrar el consciente colectivo de la humanidad diciendo: si lo que nos hace felices es crecer, porque crecer eleva la calidad de vida de la gente a través de bienes y servicios materiales, de alguna manera en ese camino estamos cometiendo el peor de las dimensiones para elevar la calidad de vida, que es el suicidio colectivo. Y no importa qué sistema económico, el socialista o el comunista, en esa época, la Guerra Fría, la visión era expandir el producto industrial. El problema es que concomitante a esa expansión había un efecto no deseado, y era la degradación de los recursos naturales y la contaminación que nos llevaba a la muerte. ¿Ok? Entonces ahí hasta les pongo el Big Bang, que casi no se ve, para que vean los niveles de contaminación. Entonces, la idea es, bueno, sí, crecimiento, y una de las dimensiones importantes es la riqueza material, pero no es lo único. Hay una serie de valores que la sociedad considera deseable, y digamos, el vector de valores puede ser enorme. Uno de ellos, por supuesto, es la riqueza material, pero hay muchos otros. Por ejemplo, en este sexenio, claramente seguridad era un elemento que importaba mucho, y el gran dilema del desarrollo es, dado que hay recursos limitados, ¿a qué le dedicamos el dinero? Porque un peso de más que le dedico a seguridad es un peso de menos que le dedico a protección ambiental o a generación del PIB, etc. Entonces es un dilema interesante.
Entonces, durante los 50, un premio Nobel de Economía, Kuznets, estaba muy interesado en un debate muy fuerte que había entre los economistas, que era, ¿qué preponderamos, crecer o distribuir? ¿A qué le damos más importancia? Y él, como buen científico social, se lanzó y vio las coordenadas en un plano cartesiano y veía, bueno, por un lado vamos a poner PIB per cápita y por otro desigualdad. Y de lo que se dio cuenta es que si ustedes graficaban eso, era una suerte de U invertida. Había países muy pobres, pero muy igualitarios. Imaginen China comunista o la India. Y había países muy ricos, pero muy igualitarios, como los países escandinavos o Japón. Pero en el medio había países muy desiguales, el conjunto de América Latina. Entonces la idea era interesante, porque decía, bueno, si concentramos nuestras baterías en crecer, tarde o temprano cruzaremos un umbral y seguir creciendo mejorará la distribución del ingreso. Piensen ustedes en un país como Suecia, que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, era un país feudal, y por eso miles de suecos emigraron, ¿no? Entonces es interesante. Los economistas ambientales han discutido si se podría extrapolar esta idea para una curva de U invertida de Kuznets, pero ambiental. En lugar de poner desigualdad, pongamos degradación ambiental, por ejemplo. ¿Esto tiene señalador? Sí. Ay. Ok, entonces la idea sería más o menos atractiva, sería probablemente, piensen en China, que es un país que ha crecido muchísimo, pero en el proceso de crecimiento lo que ha crecido espectacularmente es la costa oriental, Shanghái y Beijing sobre todo, un aeropuerto cada día en esa zona, carreteras, etcétera, pero lo ha hecho a costa de que el interior de China es bastante pobre, entonces ha aumentado el ingreso per cápita, pero ha aumentado la desigualdad. Y el combustible por antonomasia de China es el carbono mineral. Y el carbono mineral tiene un impacto muy grande en cambio climático. Ha crecido y ha degradado, ¿no? O sea, la esperanza es que tarde o temprano China crezca tanto, que tenga regulaciones ambientales tan buenas que deje de contaminar. Entonces la idea sería, es el amarillo, ¿no? La idea sería, esta es una hipótesis, ¿qué pasa? Si había una curva de Kuznets, si crece el ingreso, puede ser que aumente la degradación y que llegue a un punto en que caiga. ¿Cuál es la evidencia empírica al respecto? Pues en el Club de Países Ricos, desde que estamos con Salinas, en México, pues la evidencia es interesante y es contundente. Tal parece que hay muchos elementos en donde la curva de Kuznets, el umbral se pasa, ¿no? Es decir, de un indicador de 100 en plomo, partículas, óxidos de azufre, ha ido creciendo el PNB y han ido cayendo algunos contaminantes, algunos más difíciles, con una tendencia creciente para después caer. Entonces, si creyéramos en esta idea y fuera la única evidencia empírica, pues aquí se acaba la charla y nos dedicamos a crecer porque concomitantemente será más limpio el mundo, ¿no? El problema es que hay ciertos contaminantes que no solamente no han dejado de crecer o no han cambiado la tendencia, sino que han crecido por encima del producto. Y entre ellos, pues, el cambio climático, ¿no? Y eso, ¿qué tiene que ver? ¿Qué diferencia tenemos entre el plomo y el dióxido de carbono? Pues una muy grande, que el cambio climático, el calentamiento global es un mal público mundial y por lo tanto para resolverlo se necesitan la conjunción de voluntades de todos los países y hay dos grandes gorrones de los acuerdos, ¿no? Los más contaminantes, Estados Unidos y China. Entonces la teoría casa un poquito con esta realidad. Ahora, bueno, hay varias causas del deterioro ambiental, estas son las que teóricamente conocemos, las fallas de mercado. El mercado no funciona porque precisamente en este dilema que yo les platicaba, ¿cómo es posible que existiera una riqueza tan grande en mis alumnitos de Chiapas, pero una pobreza material tan fuerte, una riqueza natural? Si la midiéramos como Juan Carlos nos dice que se debe medir, pues a lo mejor serían ricos. Pero parte del problema es que esa riqueza no se la pueden apropiar, no la pueden utilizar para su propio desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay degradación ambiental? Pues porque falla el mercado, porque hay externalidades, porque hay información, hay una serie de fallas. Luego, no solamente es que el gobierno que podría, o el Estado que podría corregir esas fallas no interviene, sino que a veces la riega y entonces exacerba los problemas. Por ejemplo, dando precios muy baratos del agua, mandando una señal de que es muy barata. O subsidiando pesticidas que causan cáncer, ¿no? Y un tercer elemento, y que es como razón de esta charla, es, ¿y la pobreza? ¿Cuál es la relación entre degradación ambiental y pobreza? Bueno, un señor Ehrlich decía, bueno, a lo mejor
el impacto ambiental tiene que ver no tanto con la pobreza, sino con el nivel de ingresos y desarrollo de un país. Es decir, un país, cuanto más bienes y servicios consuma, más energía utilice, más contamina. Y es la idea de la huella ecológica, ¿no? Es decir, un país que consume muchos recursos naturales y contamina mucho, tiene una gran huella ecológica, por lo tanto, no son los más pobres de los pobres en el planeta quienes contaminan más. Pero entonces, ¿por qué es tan importante la relación entre pobreza y medio ambiente? Número uno, porque esa es una muestra para Zimbabue, que es un país de África. Se divide la población en grupos de población desde el más pobre hasta el más rico. Los pobres dependen crucialmente de la naturaleza para subsistir. Vean cómo casi el 80%, 40% en amarillo y otro 40% en verde, dependen directa o indirectamente de la naturaleza para subsistir los pobres. Entonces, una pequeña catástrofe, un incendio, alguna cosa, un huracán, etcétera, es una catástrofe en términos del ingreso de los más pobres. Y segundo, si ustedes hacen un mapa de carencias, o sea, de bajos ingresos y de carencias de las que nos hablaba Gonzalo, y la superpone con zonas de riqueza natural, va a haber una gran coincidencia. Y no es casual. Parte del problema, o parte de por qué la naturaleza se ha protegido en muchas áreas, es porque están aisladas. No han llegado a los caminos, no ha llegado el hombre a depredar. ¿Okay? Pero esa es una conservación por omisión, no es la meta del desarrollo sustentable. Entonces, aquí es un resumen de todo lo que nos platicó Juan Carlos. La tercera historia que les quiero contar es, fíjense cómo alguien es pobre porque carece de un mínimo de bienestar, ya sea por cosas que por estar marginado de algunos bienes y servicios, o por no tener ingreso suficiente para tener los alimentos mínimos y no estar desnutrido. Pero eso está medido por una línea de pobreza, una canasta normativa, etcétera. Esto nos lleva, en resumidas cuentas, a que hace falta capital. Lo que decía Juan Carlos es, si la siguiente generación hereda, si nosotros heredamos a la siguiente generación la misma cantidad de capital per cápita, estamos por una senda sustentable, pero débilmente. Porque la historia que les quiero contar, imagínense una aldea de pescadores junto al mar de Cortés, que es uno de los rincones de la Tierra con la mayor productividad en términos biológicos. No por nada ahí llegan a parir las ballenas y a aparearse, ¿no? El tema es que si esa comunidad de indígenas seris están ahí, no tienen ni capital físico ni financiero, consiguen un préstamo, compran barcos, empiezan a pescar, empieza a haber un círculo virtuoso en el cual tienen más capital humano, empiezan a desarrollar habilidades para pescar, empiezan a acumular ingresos, pueden comprar casas, acervos, pero lo están haciendo a base de reducir el capital natural. Y está bien. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que no se rebasen los niveles críticos. Cuando se extrae más que la tasa natural de reposición del capital natural, claramente se deja de estar en una senda de desarrollo sustentable. Okay. Y luego, por último, bueno, Elinor Ostrom, la primera premio Nobel mujer y no economista, de economía no economista, nos decía, hay ciertas teorías que nos dicen que si no hay derechos de propiedad, si hay bienes de acceso abierto, como los recursos colectivos, en donde cada persona tiene incentivo de explotar cuanto más y cuanto más rápidamente puede el recurso, porque si no su compadre se lo va a explotar. Eso tiene un antídoto, y el antídoto es el capital social, las reglas de entendimiento y de confianza y la capacidad de sancionarlas para que florezca esa actividad económica. Y ese es un elemento fundamental para conservar buenos niveles de capital natural. Y es un círculo virtuoso, ¿no? Rápidamente, entonces, la pobreza es causa y efecto de la degradación ambiental. Es causa porque la gente muy pobre tiene una gran desesperación por sobrevivir, y en el camino, pues tiene que comer, y para comer a lo mejor tiene que tumbar bosques para meter ganado y sembrar maíz, porque a veces no tiene, a lo mejor habría proyectos muy buenos, por ejemplo, el de silvicultura pastoril, es decir, meter árboles con una buena fuente de proteína para que las vacas que están erosionando un pastizal no dejen de erosionarlo, pero a lo mejor no tienen los ahorros para poner esos árboles, o a lo mejor el banco no les presta, o a lo mejor no tienen capital humano, el conocimiento, la energía y la salud para hacerlo. Entonces, hay varias razones por las cuales la pobreza puede llevar a que hagan un uso intensivo de los recursos. De hecho, el principal causa de deforestación en el país es el cambio de uso de suelo. Okay. También la pobreza es efecto de la degradación ambiental, ya lo platicaron, ¿no? Los pobres son más vulnerables a los daños ambientales. La contaminación ambiental,
en los 80s, cuando la gasolina tenía plomo, los niños que de hogares de extracción humilde acumulaban más plomo en la sangre que los niños que no, porque estaban más expuestos y tenían menos capacidad de ir al médico. Entonces, uno de los pocos capitales, que era su propia persona, ya entraba en desigualdad de condiciones a la escuela y se ampliaba esa brecha. Los activos de los pobres no pueden descansar. Si alguien tiene un terrenito y siembra ese terrenito, lo va a ir erosionando al sembrar, y el producto de eso es que al siguiente año tiene menor productividad porque extrae los nutrientes de la tierra. Entonces, su misma idea de no dejar descansar los activos profundiza su pobreza. Y están dispuestos a sufrir más daños y correr más riesgos. Si ustedes ven quiénes ponen los muertos de los huracanes y de las inundaciones, muy seguramente no son los más ricos, son la gente que está expuesta a más riesgo. Bueno, rápidamente, este es un ejemplo de cómo han subido los accidentes hidrometeorológicos debido al cambio climático, cómo la sufren más los países más pobres, y luego el índice de desarrollo humano, que es algo en lo que es especialista nuestro doctor Rodolfo Latorre. Pues cuanto más pobre sea el municipio, más le pega un desastre natural a su índice de desarrollo humano. Luego, ¿qué podemos hacer? Pues fomentar políticas, dos tipos de políticas, ambientales y sociales. Una sería para romper este círculo vicioso entre pobreza y degradación, ¿no? Entonces, dentro de las ambientales podríamos dar prioridad en reducir la contaminación que deteriora la salud y los activos de los más pobres, sustituir políticas basadas en normas restrictivas por aquellas que otorguen incentivos positivos, por ejemplo, derechos de propiedad a favor de los pobres, condiciones para fortalecer la organización, para evitar la tragedia de los comunes que se convierte en la tragedia de los desorganizados cuando un ejido o comunidad no se pone de acuerdo para explotar bien su bosque, pagar por los servicios ambientales que proveen los pobres que tienen recursos naturales, y invertir en proyectos de desarrollo donde se eleve el valor del capital natural de los pobres. Entonces, y de los sociales, mejorar el acceso a activos productivos naturales a los pobres, complementar los ingresos con transferencias directas cuyos efectos sean positivos, no negativos al medio ambiente, y capitalizar las nuevas oportunidades creadas por una mayor conciencia ambiental. Entonces ahí van 6 historias pequeñas al hilo que tratan de unir políticas que pueden concomitantemente reducir la pobreza y la adicción ambiental. Primera historia. Primero, gasolina sin plomo en México. En los 80s, al igual que en Londres, murieron cientos de londinenses en 52. En los 80s amaneció un montón de pajaritos muertos por toda la ciudad. Y en parte era porque los IMECAS habían llegado a niveles insospechados, 200, 300, ¿no? Nos estábamos matando. Entonces, una buena política, después de un estudio epidemiológico que les conté, era sustituir la gasolina con plomo por una gasolina sin plomo. Entonces, fundamento, dar prioridad en reducir la contaminación que deteriora la salud y activos de los más pobres. Historia número 2. Ya lo comentó Gonzalo. Difusión. Muy interesante. Hace 6 años, el Banco Mundial nos encarga un estudio para tratar de estimar el valor del daño ambiental en México. El resultado más sorprendente de ese estudio fue que año con año mueren más personas en México por exposición a contaminación en el campo que en la ciudad. Y la razón de eso la van a ver aquí. El uso de la leña para cocinar y calentar los hogares. Estas son fotos de todo el mundo en donde los fogones están dentro del hogar. Y una cosa interesante es, no solamente las que están más expuestas son las mujeres y los niños, especialmente los niños que están en remozo. Entonces, eso es un factor en donde si podemos encontrar alguna tecnología de bajo costo que reduzca el impacto de deforestar mucho, donde se necesite mucho menos leña y que esté menos expuesta a la gente, podemos tener lo que se llama una política de doble dividendo. Es decir, podemos mejorar la salud, el capital natural de los pobres y conservar la naturaleza. Esa es una de las historias interesantes. Una estufa con muy bajo costo que canalice eso y que el niño pueda respirar bien. La tercera historia, ya la comentó Juan Carlos del estudio de Carlos, hay una tarifa que tiene efectos perversos. En política pública, efecto perverso es cuando una política, intentando lograr un objetivo, logra exactamente lo contrario. La tarifa 09 es una tarifa que subsidia la electricidad para extraer agua de los pozos subterráneos. Y lo que logra es mandar la señal de decir, el agua es barata. De tal suerte que en un país en donde tenemos fuertes desequilibrios de extracción de agua, se extrae más agua de la que se recarga naturalmente,
sobre todo en zonas de alta producción de alimentos, lo que sucede es que no es sostenible en el sentido más estricto de la palabra. Ustedes instrumentan una política donde hay un acuífero con bajos niveles y en 10 o 5 años ese lugar que era un vergel se convierte en un desierto salino. Entonces una idea sería, el reto de política es cómo cambiamos la señal, corregimos el precio, lo aumentamos sin que el Barzón y otros actores políticos nos tomen las carreteras o secuestren la Secretaría de Agricultura. Y la idea interesante es esta idea del desacoplamiento. Puedes elevar el precio de la tarifa y dar en dinero lo que les dabas antes en electricidad barata. ¿Y qué efecto? Uno podría pensar, a principios de cuentas, eso, ¿qué efecto tendría? ¿Se podrían seguir comprando la misma electricidad? Sí, pero al percibir que es más cara, se cambiaría la tecnología o el cultivo, con lo cual muchos de los acuíferos restaurarían su equilibrio. Ok. ¿Sí? Cuarta historia, una historia muy interesante. ¿Se acuerdan que una de las recomendaciones era elevar el valor del capital natural en manos de los pobres? Hay una especie más o menos endémica que es el borrego cimarrón. ¿Se los presento? Vive en Baja California Norte. Y si ustedes pensaran, vamos a proteger una especie que está en peligro de extinción, ¿qué podríamos hacer? Podríamos mandar un ejército gigantesco de inspectores de la Profepa y aún así no se podría solucionar. O sea, sería una táctica ineficiente e ineficaz. Pero ¿qué tal si hacemos que lo que antes los pobladores locales le daban el valor de 50 kilos de barbacoa a ese borreguito, le dan otro valor? O podemos extraer lo que el mundo está dispuesto a pagar porque exista este borrego cimarrón. Entonces, la idea sería, fundamento, establecer el derecho de propiedad sobre esa área a los pobladores locales, creando las condiciones para organizar su manejo. Entonces, ¿cuál es la historia de éxito? Lo que antes era un borrego que podía ser cazado muy fácilmente y que tenía el valor equivalente a 50 kilos de barbacoa, si ustedes hacen un estudio cinegético y dicen, es posible extraer 2 cimarrones adultos cada año, y subastan el permiso para alguien que es muy atractivo como cazadores en el resto del mundo, lo que antes se convertía en 5,000 pesos de barbacoa se convierte en $150,000 de permisos. Entonces existe un incentivo enorme para cuidar algo que antes se le veía nada más por su fuente proteínica. ¿Sí? La quinta historia. Tenemos un problema muy grave de seguridad pública. Hay varios estudios interesantes donde muestran que una ciudad bien alumbrada, que manda señales de que hay vigilancia y hay inversión en ella, reduce las percepciones y los niveles de crimen. También sabemos que hay muchos municipios que tienen un alumbrado ineficiente, es decir, utilizan tecnologías de la época de Edison, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que usan focos incandescentes, que gastan muchísima electricidad, iluminan poco, y al gastar mucha electricidad que proviene normalmente de termoeléctricas, tienen un gran impacto sobre el cambio climático. Lo interesante del asunto es que si ustedes sustituyeran todas esas bombillas, se ganaría dinero, se mejoraría la situación de seguridad y se mitigaría el cambio climático. El Banco Mundial nos pidió que hiciéramos el ejercicio de ver si valdría la pena hacerlo, si desde el punto de vista económico, además de los cobeneficios ambientales y sociales, valdría la pena. Es la idea de que hay costos de abatimiento de la contaminación que en algunos proyectos son negativos. Esta área sería los costos, es decir, la idea de doble dividendo, que nosotros podemos alcanzar metas de reducción del dióxido de carbono ganando dinero. Y para México, esas son los cocientes beneficio-costo para un número contado de edificios. Es decir, en lampazos, por cada peso que ustedes invirtieran en sustituir el alumbrado, ganarían 45. Pero en promedio es 5 más o menos, es decir, una inversión que te reditúa el 500% de lo que invertiste. Entonces vale mucho la pena. Ahora, no todo es tan bello, hay asegúnes. Uno de los problemas es de lo que hablábamos. Los tiempos políticos no coinciden necesariamente con los tiempos ambientales. Algunos de estos proyectos llevan un poquito más de 3 años para recuperar y los presidentes municipales solo duran 3 años. Entonces aquí es una muestra de cómo la política pública es tanto arte como ciencia, cómo a la ciencia, a los números y a la técnica le metemos el arte de la política de cómo vender bien el proyecto. Y por último, hay una suerte de revolución silenciosa en el mundo, en donde cada vez por
temas de que la gente quiere cuidar su salud, no quiere tomar productos inorgánicos o con pesticidas, con agroquímicos, quiere cuidar su salud, o está dispuesto o quiere disfrutar más de la naturaleza. La buena noticia es que quienes tienen ventaja competitiva en producir bienes y servicios amigablemente son los más pobres. Entonces, hay un conjunto de consumidores solidarios que estarían dispuestos en pagar un sobreprecio por una taza de café en Ámsterdam, en París, en Nueva York, en la Ciudad de México, etcétera, si supieran que ese café viene de un cafetal que no tiene agroquímicos, que no tiene pesticidas y donde los pajaritos y la fauna puede vivir bien, ¿no? Lo que hace falta es crear esos puentes. Y de hecho, nosotros somos afortunados y México tiene ese potencial de tener una población que puede convivir y puede ser puente entre esos dos mundos. Entonces la idea sería daño de la salud por consumir productos dañinos, a veces hay bajos precios de los productos agrícolas, entonces hay que corregir esas externalidades, mejorar la eficiencia económica y podemos instrumentar una política de triple dividendo, es decir, crecimiento, conservación con equidad. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es lo que hicieron unos alumnos del Ibero cuando dijeron, vamos a unir el café de las montañas de Champa, que está en las misiones de los jesuitas, en Bachajón, con una cafetería en el Ibero que pueda vender café orgánico de muy buena calidad. Y el resultado de eso fue una cafetería que realmente es excelente y les invito cuando vayan al Ibero que se echen un expreso, es maravilloso. No solamente lo rico que sabe el café, sino saber que ese dinero que ustedes están gastando está mejorando las condiciones de vida de esa gente que está conservando el medio ambiente. Ya, gracias.